Bienvenidos a Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa. Hola amigos y amigas, gracias por estar en otra entrega de su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo, acompañado de mi querida y estimada Zulmileni Cabrera. Así es, saludo comunidad educativa de República Dominicana. Aquí estamos en una entrega más de este programa que le da esa mirada de cerca a la educación dominicana y qué placer volvernos a encontrar con ustedes. Así es, amigos, de verdad que es un gran placer para nosotros tener otra entrega de este programa y con un tema de gran interés para toda la comunidad educativa, sabiendo que ustedes son la razón de ser de todo lo que nosotros hacemos desde este programa, porque trabajamos todo lo que propone nuestro diseño curricular de esta amada República Dominicana. Y hablando de intereses y de currículo educativo dominicano, ¿por qué no hacemos ese recorrido en este conocimiento, en este término pedagógico que queremos que ustedes siempre conozcan? Y es lo que nos apunta a todo ese tema central que vamos a tener en el día de hoy, en el glosario pedagógico. La neuroeducación. La neuroeducación es una disciplina que se propone combinar aportes de la neurociencia, la psicología, la ciencia cognitiva y la educación, y se centra en la comprensión de cómo aprende el cerebro y usa esta información para desarrollar métodos que puedan tener mayor eficacia y eficiencia para guiar las propuestas de nuevos currículos y de nuevas políticas educativas. Al concepto de neuroeducación también se le conoce como neuroaprendizaje, aprendizaje basado en el cerebro, neurociencia educacional y educación compatible con el funcionamiento del cerebro. Hoy conocimos el término neuroeducación. Amigos y amigas, regresamos conversando con ese tema de neuroeducación. ¿Qué tema realmente de interés? ¿Qué concepto que estimula neuroeducación? Un concepto que estimula y que integra todos los procesos en una sola área a través de los procesos del cerebro integrado a la educación Zulmileni. Y a medida de que podemos entender esto, pues podemos tener aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. Así que para ello vamos a estar conversando con alguien que nos va a ampliar un poquito sobre todo esto, porque cuando podemos incluir todos esos conceptos en uno, pues el aprendizaje y la calidad de los mismos van a estar garantizados. Ya regresamos con Mirada Educativa. Estamos de regreso en Mirada Educativa. Continuamos con Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Y hoy tenemos una invitada que nos va a abrir las puertas a un campo que se está mencionando muchísimo y que hoy vamos a abrir esa ventana que teníamos cerrada. ¿Quién tenemos, Dionisio Mena? Precisamente no es casual que nosotros en el concepto tratáramos en glosario pedagógico el concepto de neuroeducación, y es precisamente porque podemos integrar el tema que tenemos en este día. Nuestra invitada, la doctora Ernestina Castro Salazar, con un PhD, señores, en neurociencia y con un tema muy interesante que tenemos en este día: proceso de aprendizaje a nivel cerebral. Con nosotros, la doctora Ernestina. Bienvenida, doctora. Bien, muchísimas gracias. Primeramente, darles las gracias extendidas por haberme invitado al programa aquí de Mirada Educativa. Para mí es un honor estar con ustedes, la verdad que sí. Realmente el interés es de nosotros, viendo su expertise profesional, y quisiéramos para ese público, esa comunidad educativa que nos mira, que reflexiona con nosotros, ¿quién es la doctora Ernestina Salazar? Bien, te cuento. Primeramente decir que mi base de carrera es Psicología General y luego tuve la oportunidad
de aplicar a las becas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, del MESIC, y pude realizar un máster en neurociencia y luego también un máster en neurorehabilitación. Entonces, ¿qué pasa? Viendo la importancia del tema y viendo también que desde el punto de vista ya más biológico y científico, uno podría, vamos a decir, profundizar más para encontrar una cura a una enfermedad, pues más adelante, a mi regreso a Dominicana nuevamente, que fue la oportunidad de la beca fue en España, en la Universidad de Salamanca, pues nada, yo dije, me gustaría hacer un doctorado. Entonces, año después, ya que había estado en la universidad, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de docente, pues nada, yo apliqué a la beca doctoral y fue en la Universidad de Valencia, a la cual tuve la oportunidad, con mucho esfuerzo, ¿cierto? Cabe destacar y sacrificio, pero se logró. Entonces, nada, el área ya final, vamos a decir, está más enfocada en lo que es la investigación científica a nivel biomolecular del cerebro en sí. Eso es lo que nosotros mayormente trabajamos. Tú te formaste en neurociencia pura, realmente. Sí, exacto, neurociencia básica, para decirlo de alguna manera, más enfocado al estudio, vuelvo y repito, biológico, químico o biomolecular de nuestro cerebro. O sea, conocer el cerebro, qué está pasando en él, tanto en un cerebro normal y en un cerebro patológico, porque ahí vienen entonces las enfermedades. Entonces, claro, estudiamos con diferentes tipos de técnicas, ya sea de genética, ya sea de microscopía, por ejemplo, qué está pasando en nuestro cerebro. Excelente. Bueno, Leonicio Mena, y saber que es un aprovechamiento de esas becas que se ofrecen a través del MESID y que podemos tener este tipo de profesionales que son pocos, pero que sí se están formando. Y qué bueno contar con la doctora Ernestina y contar de que esté aquí con nosotros. Y como esto habla de las funciones cerebrales y demás, lo primero que quisiéramos conocer, ¿qué es el cerebro? Exactamente. ¿De qué pregunta? Sí, atendiendo precisamente al tema que vamos a tratar en este día, Bien, que es el aprendizaje a nivel cerebral. Señores, vamos a ver. Claro, hay que partir de la base, que es nuestro cerebro, ¿cierto? Como bien comentado. Entonces, bien, ¿quién es el cerebro? Lo más importante es que es el órgano más complejo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque es quien realiza absolutamente toda nuestra accionar. Todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, que estamos ahora hablando, o que ahorita, por ejemplo, vamos a ir a comer o a caminar, toda nuestra acción conductual la realiza nuestro cerebro, que cabe destacar, tiene millones y millones de neuronas que se comunican a nivel eléctrico y químico para enviando, vamos a decir, una señal de acción para que nosotros podamos hacer. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando, estoy moviendo la mano, hay áreas específicas en nuestro cerebro que me envían señales para yo hacer esa acción. Oh, muy interesante. O sea que esas millones y millones de neuronas que tenemos nosotros. Entonces, esa composición del cerebro, ya que tú dices que hay diferentes áreas que se activan, ¿cómo está compuesto el cerebro? Exacto, sí. Nosotros tenemos, como les comentaba, diferentes áreas de las cuales, según los neurocientíficos desde el inicio de Ramón y Cajal, que es el padre de la neurociencia, acaba de destacar, premio Nobel, él era español y él fue como quien dice que, vamos a decir, descubrió este ámbito del circuito a nivel neuronal trabajando con un pollo, o sea, el cerebro de un pollo, él lo vio en el microscopio y empezó a dibujar el sistema y como las divisiones como más o menos que podría tener el cerebro partiendo de ahí a nivel axonar. Entonces, otros científicos que le siguieron a Ramón y Cajal, lo que hicieron fue dividir el cerebro en lóbulos. Entonces, hay diferentes teorías en el ámbito de la neurociencia. Una de ellas es esta, que tenemos diferentes lóbulos, por ejemplo, el lóbulo frontal, que estaría aquí, lóbulo occipital, parietal y temporal, son 4. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Que cada uno de ellos está enfocado en algún tipo de acción conductual. Por ejemplo, el lóbulo frontal, según los estudios que se han realizado, tanto en animales y en humanos, por diferentes tipos, por ejemplo, de accidentes, por ejemplo, en el caso del lóbulo frontal, se descubrió en un accidente que estuvo un señor que estaba trabajando en una mina, eso fue en Estados Unidos, en un campo de allá, que cuando él estaba trabajando, sin querer hubo un accidente y se le entró un hierro en el frontal. Imagínense, o sea, el señor estaba ahí como con la pala o algo y de repente como pasó algo que se cayó y le cayó un hierro, entonces entró directamente en esta zona del frontal. Entonces, ¿qué pasa? Llevan al paciente, ahí empezó todo, vamos a decir, es un ejemplo que yo les puedo dar de dónde vamos a ver los neurocientíficos han relacionado el concepto, porque el frontal está relacionado con el razonamiento y con quien yo soy como ser humano. O sea, es quien me permite
vamos a decir de alguna manera, donde está la memoria a corto plazo y luego llevarla a la de largo plazo, permitir quién yo soy. Entonces, claro, luego que el paciente tuvo este problema, resultó ser que tuvo alguna atrofia, alguna muerte neuronal en zonas específicas primarias del frontal y ya él no modulaba la conducta. O sea, él pasó de ser una persona tranquila, responsable en el trabajo, respetuosa, a hacer todo lo contrario. Porque entonces hubieron áreas específicas en el frontal que trabaja con la regulación emocional que nosotros realizamos y es quien nos para y nos dice, no, espera, tú no puedes hacer eso, tú no puedes salir ahí por la calle a hablarle mal a la gente. Ven, entonces claro, él pasó de ser esto, una persona, como bien le comentaba, tranquila, a ser impulsivo, a ser violento, agresivo, a hablarle mal a las personas en el trabajo, o sea, pasó a ser todo lo contrario. Entonces, desde ese estudio de este paciente, empezaron a investigar todos los casos que llegaban, por ejemplo, de daño cerebral, que eso ha ayudado muchísimo a la neurociencia, accidentes, por ejemplo, automovilísticos. Entonces, claro, esos casos se han registrado y luego que el paciente fallece, se hace lo que es el estudio post-mortem con ese cerebro, bien, a nivel microscópico, y se ve el tejido en el microscopio y ahí entonces se ve la atrofia cerebral, se ve el problema. Mira, no solamente que lo vi a nivel clínico, porque claro, ahí partimos del paciente a nivel clínico. ¿Qué síntoma tiene? Mira, no era agresivo, ahora es agresivo. Emocionalmente manejaba bien las emociones, ahora no la maneja. Ahora te dice cualquier mala palabra, por ejemplo. Entonces, claro, partiendo de ahí, estos neurocientíficos hasta la fecha continuamos, va a decir, incluyéndome, estudiando el cerebro a nivel profundo para ver de dónde que viene la patología o el problema. Queremos decir que fruto de ese accidente que pasó en los Estados Unidos, entonces, eso fue como la problemática, la idea que... Exacto, que partió de ahí porque, claro, el paciente luego que lo llevan a urgencias, luego lo atiende el neurólogo, se supone que él estaba bien, incluso le hicieron una cirugía y demás y sacaron el hierro y él caminaba normal, hablaba normal. Pues no le pasó nada, eso fue lo que pensaron en el momento. Y cuando vieron a nivel clínico que no, que él ya no era lo que era, que se puso violento, agresivo, cosas que él no era, incluso ya entonces no podía vieron un cambio de trabajo. conducta. Un cambio sí en su personalidad, porque él no era así. Ok, exacto. excelente. Entonces de ahí empezaron a investigar diferentes tipos de accidentes, qué área cerebral es la que está afectada. Por ejemplo, el occipital, que lo habíamos mencionado antes, que se encuentra aquí, está relacionado con la visión. O sea, no solamente son los ojos que ven, es importante recalcar, porque muchas veces uno piensa, no, porque son los ojos que ven. No, la vista está en los ojos, dicen la gente. Está en el cerebro mediante el nervio óptico que se conecta desde el occipital a los ojos. Entonces, claro, ahí tú tienes zonas primarias, ahí hay neuronas, un circuito que trabaja a nivel eléctrico y químico que te envía señal para que tú puedas ver y puedas procesar lo que tú estás viendo. Entonces, a propósito de eso, ¿cómo se produce la actividad del aprendizaje? Exactamente. Entonces, ahí ya que vemos esos cambios de conducta. Y ahí vamos a entrar más un poco ya en el tema, porque resulta que la visión también está involucrada en nuestro proceso de aprendizaje. Ya más adelante les cuento cómo. Ahora, el aprendizaje en sí, según las investigaciones científicas, porque hay diferentes teorías, como les comentaba, no hay algo que yo les diga así porque es así, sino dependiendo de los casos clínicos, vuelvo y repito, tanto en seres humanos, a nivel post-mortem o a nivel clínico por resonancia magnética, o en animales de laboratorio, ya sea rata, monos o peces cebra que también trabajamos. Entonces, claro, ¿cómo se da? Bueno, por medio de las neuronas hay un circuito determinado que se llama circuito de aprendizaje, donde hay diferentes áreas del cerebro donde me dicen que hay diferentes sistemas, que uno de ellos es el sistema atencional. Entonces, ¿qué me permite el sistema atencional? La atención por medio del frontal. Para yo poder procesar y yo poder enviar esa información, como les comenté, de la memoria a corto plazo, porque en ese aprendizaje yo necesito obligatoriamente nuestra memoria, que tenemos varias, por cierto, hay de diferentes tipos. Entonces yo proceso el estímulo, lo recibo, ¿cierto? En el aprendizaje vamos a poner que sea visual. Luego ese estímulo de ese proceso atencional del frontal va a pasar a otra zona del cerebro parietal o temporal y va a llegar luego a donde está el hipocampo, que es donde está nuestra memoria a largo plazo. Entonces, ¿dónde está el hipocampo? Bueno, se encuentra ubicado en la zona límbica del cerebro. Forma parte de uno de los órganos, igual que la amígdala, que es donde está la regulación de nuestras emociones, para yo hacer ese proceso de aprendizaje. O sea, que el proceso es complejo.
no es una sola área del cerebro que está involucrada, sino son varias. Empezando por el estímulo que yo recibo del medio externo, a nivel, por ejemplo, visual o a nivel táctil o a nivel del oído. Luego, el cerebro trata de hacer esa interpretación a nivel perceptivo por medio de nuestro frontal, y ahí ya yo decido, bueno, yo no, el cerebro decide, ok, este aprendizaje para dónde se va a ir. Si voy a aprender de memoria a corto plazo del frontal, a largo plazo al temporal, yo lo voy a guardar, o yo solamente lo voy a dejar ahí en el frontal por 20 segundos, cuando me das un número de teléfono. Por ejemplo, cuando tú me das un número de teléfono, yo guardo en el momento para yo recordarme, para guardarlo nuevo en el celular, pero yo no lo mando a la memoria a largo plazo. Entonces, ¿cuándo es que yo proceso en sí el aprendizaje? Cuando yo lo envío a la memoria de largo plazo. O sea, pasa ahí primero, es que yo eso quiere decir que pasa primero al de corto plazo. Exactamente. Y luego entonces. Y luego pasaría a la de largo plazo. Excelente. Y ahí ya tú estás procesando el aprendizaje. Excelente. Pero si tú no lo envías, o sea, imagínate estos niños que tienen problemas, por ejemplo, de atención, o personas, ya sean adultos, si no procesan ese aprendizaje a nivel atencional, y otra cosa importante que tiene el aprendizaje, debe de haber algo emocional que te motive. Si tú no tienes motivación, tampoco lo vas a enviar a la de largo plazo. Atención, maestros y maestras, y a los padres. O sea, tenemos que producir una emoción que generalmente tiene que ser positiva. Exactamente. Sí. Bueno, lo ideal para el proceso de aprendizaje, claro que debe de ser positiva, pero ahora uno va a aprender todo. O sea, el cerebro va a guardar tanto lo negativo como lo positivo. No importa cómo tú lo expreses, pero él lo va a retener en su memoria a largo plazo, algo que te impacta. Y también uno va a aprender dependiendo de la cultura, de mi cultura. Sí. Y de mi formación, por ejemplo, académica. No, si yo soy más del área, por ejemplo, de psicología o de medicina, un ejemplo, pues yo, cuando me hable de un concepto, por ejemplo, a nivel médico del cerebro, yo puedo ver 3 palabras y a mí se me va a hacer más fácil aprenderlo porque es mi área. Eso quiere decir. Si tú me hablas de algo de ingeniería o de informática, que yo no tengo ni idea de lo que es, pues yo no voy a aprender. O sea, sí voy a aprender, pero el proceso va a ser más difícil de aprendizaje. Me imagino que porque tú puedes hacer un rastreo a tu memoria de largo plazo y lo puedes asociar a eso nuevo que tú estás aprendiendo. Entonces, por eso te permite mayor afinidad en ese proceso. Exacto, ahí viene el proceso de asociación, que bueno que lo destaca, donde, como ya yo a nivel cultural, yo tengo ese concepto en mi memoria semántica. Mira, estas son las áreas cerebrales. Entonces ahora vamos a aprender otras nuevas. Claro, el cerebro lo que va a hacer, la red neuronal que va a aumentar, no que va a ser una red nueva, sino en esa misma red de aprendizaje, ok, tú aprendiste estas 5, pues vamos a aprender estas 5 más. Pero ya porque yo lo tenía. Pero, por ejemplo, yo les voy a decir las capitales, por ejemplo, de algunos países. ¿Cierto que si yo hablo de las capitales de Latinoamérica se nos haría más fácil en castellano? Sí. Pero si yo le digo alguna palabra que sea, por ejemplo, en otro idioma, o de un país, por ejemplo, ya sea de Asia, o que sea de Oceanía, o de África, se nos va a dificultar más. Entonces, claro, ahí entra el proceso de aprendizaje. Excelente. Porque vas a asociarlo, no, mira, la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, por ejemplo, o la de España, Madrid, es más fácil. Pero si decimos otra que sea en otro idioma, va a ser más difícil para nosotros. Porque aparte del proceso del concepto léxico, a nivel verbal, de memoria verbal, tengo otro nuevo. Estamos conversando con la doctora Ernestina Castro Salazar. Ella tiene un PhD en neurociencia y nos está hablando a nosotros de este tema tan importante, proceso de aprendizaje en el nivel cerebral. Así que nos vamos a una pausa, pero a ustedes le decimos que no le cambie, que queda mucho más de su programa Mirada Educativa. Ya regresamos con Mirada Educativa. Estamos de regreso en Mirada Educativa. Estamos de vuelta en su programa Mirada Educativa, dándole esa mirada de cerca a la neurociencia, cómo las emociones y los aprendizajes tienen que ver, cómo se conjugan tantos términos que tal vez hemos escuchado hablar, pero que hoy estamos aclarando en este programa, y para ello estamos conversando con la doctora Ernestina Castro Salazar, que tiene un PhD en neurociencia. Bien, muy bien, donde habíamos quedado. Sí, ahí nos quedamos en el tema de las emociones
en los aprendizajes, doctora. Sí, y así le decía son, antes de irnos ahí en medio de trabatidores que no estamos, no nos hemos centrado en el tema de la sinapsis, cómo se comunican esas neuronas, que nos da para otro tema realmente. Entonces, las emociones que son tan interesantes, nos decía Azul Mileni Cabrera antes de irnos a la pausa. Sí, exactamente. Es un tema muy importante y relevante porque muchas veces, por ejemplo, uno como maestro, ¿verdad? También he tenido la oportunidad, bueno, actualmente que doy clases en la universidad, de pensar que las emociones no van a influir en el proceso de aprendizaje, que solamente el estudiante va, ocupa un lugar, se sienta ahí, te pone atención y ya, y no es así. Tenemos que tomar en cuenta las emociones, que vuelvo y recalco, se encuentran en el cerebro, en el área límbica, en el sistema límbico, porque estas proyectan con diferentes áreas como hipocampo, amígdala, entre otras, van a proyectar al frontal. Entonces, ¿qué habíamos dicho que estaba en el frontal? Uno de los procesos atencionales para la forma de yo aprender de una mejor manera. O sea, yo necesito la atención que está en el frontal. Entonces, claro, imagínense que uno tiene un problema, un estudiante, uno, por ejemplo, se falleció alguien, está pasando por un proceso de duelo, a nivel emocional eso es muy, pero muy fuerte. Entonces, claro, va a haber ahí un poco de desequilibrio a nivel emocional, porque en vez de yo estar pendiente a la clase que el profe me va a explicar hoy, yo estoy pendiente a esa persona que yo he perdido. Es un ejemplo que te puedo dar. O tal vez un problema en la casa, disfunción familiar, mis padres se están divorciando. Entonces, claro, ¿dónde van a estar mis pensamientos? Mis pensamientos van a estar posiblemente pensando, ay, pero ¿por qué mi padre nos dejó? ¿Por qué se fue? Él debió estar con nosotros. Entonces, claro, va a influir esas proyecciones. Ahí el cortisol va a aumentar. El cortisol es una hormona a nivel de estrés que sí aumenta. Va a haber un desequilibrio en nuestro cerebro y no va a permitir que yo ponga atención y yo aprenda el proceso, que yo lleve ese proceso a mi memoria. Porque va a aumentar. Cuando yo me preocupo, cuando llegan esos pensamientos, como nosotros le llamamos obsesivo compulsivo, ¿qué va a pasar? El circuito se va a desequilibrar. Vamos a poner eso un poco para lo que nos ven. Un maestro que está frente a los estudiantes, un estudiante que está pasando por una situación X, un padre también que tenga a su hijo y esté pasando por una situación X también por igual. Sí. Tenemos varios contextos y situaciones emocionales que están viviendo. Podemos decir que el nivel de atención en los diferentes escenarios varía por la historia que está viviendo esa persona. Sí, exacto, correcto. Ahí entra la cultura y entra el ambiente, algo muy importante. O sea, mi proceso de aprendizaje no es solamente genético y hereditario, porque cabe destacar que en ese proceso de la herencia yo traigo el 50% de mi madre y el 50% de mi padre a nivel genético. Entonces, claro, hay valores, según la epigenética, que es un concepto bastante nuevo, que dicen que por medio del ambiente, mis padres pueden generar un valor en mí. Por ejemplo, disciplina. Bien, yo no puedo tener tal vez posiblemente mucha atención a nivel del cerebro, tal vez yo no lo tengo, vamos a decir, procesado de una manera adecuada, porque puede haber un químico, como ya les comenté, un desequilibrio, puede haber un problema atencional, un trastorno, que de eso también podríamos comentar un poco cómo yo llego ahí, o sea, cómo yo me doy cuenta de ese problema que yo tengo a nivel atencional y cómo el ambiente puede influir en mi proceso, como bien señalas en el ejemplo, de ese problema familiar que yo tengo, pero que no solamente lo tengo yo, que lo tiene también mi padre o que lo tiene el mismo profesor que está impartiendo la clase, porque ahí entra también el aprendizaje no solamente del que lo percibe, sino también del que lo está proyectando. Interesante, Bien, sí. de cómo transmite, o sea, ese conocimiento, cómo yo lo transmito, cómo yo genero emoción, porque ahí es donde tenemos que llegar, el concepto de motivación. Eso es interesante. Es la emoción para que yo pueda decir, wow, pero mira, o sea, explicando una clase sencilla de cualquiera que sea. Así es. Bueno, en una investigación que hizo Mola en el 2018, él decía, nadie puede aprender lo que no ama. Entonces me imagino que hablaba de ese proceso de motivación que debe de tener el ser humano para poder entonces conectarse con los aprendizajes. Exactamente, debe de haber emoción. Si Debe no hay de haber. emoción, como les comentaba, ese aprendizaje que está desde la memoria a corto plazo no va a llegar a la de largo plazo. Porque Sí. no tengo motivación, o sea, ¿para qué yo estoy ahí? O sea,
a veces inclusive esos casos se dan mucho antes, no sé si ustedes, me imagino como somos de la misma generación, recuerdan que a veces los padres, claro, a nosotros tal vez tanto no nos dio, pero sí a nuestro papá, ¿verdad? O abuelo, que te obligaban a estudiar una carrera determinada, porque mi padre me cuenta, no, porque es que tú tienes que ser, por ejemplo, licenciado en Derecho, tú tienes que ser abogado. Porque entonces mi padre era abogado o el abuelo era abogado, entonces claro, ¿qué va a pasar ahí? Una especie de imposición. Exacto, ahí no va a haber aprendizaje. Ahí no va a haber aprendizaje. Porque cuando tú vayas a ir a la universidad a estudiar, porque te lo están inculcando, que es obligado, que tienes que ser abogado, y ahí tú no amas eso, tú no estás motivado, tú dices, no, yo lo que quiero es trabajar con el jardín, yo qué sé, lo que tú quieras, pero yo no quiero eso. O quiero hacer otra cosa, quiero ser comunicador, por ejemplo. Sí, yo veía eso, yo veo que los neuromarketing utilizan mucho la historia, como enganchar al consumidor con una historia. ¿Qué tan relevante eso entra en nosotros, por ejemplo, los educadores, que podamos nosotros llevar al estudiante, atraerlo, motivarlo a través de una historia asociada a los sentimientos? Muchísimo, porque cuando tú hablas de historia, tú hablas de una identificación a nivel emocional. Entonces, claro, tú vas a poner más atención y te va a identificar a lo que se parece a ti, incluso por imitación. Que ahí entraría ya las neuronas espejo en ese ambiente. Que la vamos a tratar en otro espacio, ¿verdad? Sí, así Entonces, es. ahí entraría esa parte de diferentes tipos de mecanismos que tiene el cerebro a nivel, por ejemplo, de empatía, donde entra también la amígdala, que la amígdala, vuelvo y recalco, es el área de nuestro cerebro, la amígdala cerebral, porque hay dos, porque a veces piensan que la de aquí, no, la cerebral, la que te ayuda a regular ese proceso de las emociones. Que a mí me pasó, por ejemplo, esa experiencia cuando yo viajé por primera vez a España, cuando yo veía personas, aunque no sean de República Dominicana, personas latinas, yo me sentía identificada. Y para mí, claro, el proceso de aprendizaje, si yo iba a una clase, era como, no sé, se sentía como más, no sentía como les digo, ese estrés, esa ansiedad, de que, ay, la única latina aquí soy yo, y entonces me sigan, hasta eso me generó estrés, porque yo dije, ay, yo estoy aquí, me están explicando una clase, y tú sientes la presión de algunos términos, por ejemplo, que tú no conoces. Y ahí, claro, los que eran latinos, no me importa de qué país sea, pero yo estaba feliz porque yo digo, mira, hay una persona que de Venezuela ahí al lado. A propósito. Que está igual que yo, que no entiende lo que el profe está diciendo porque está hablando castellano, pero de España, que a veces algunas palabras no son iguales. Interesante. Es un ejemplo que yo te puedo dar. No, a propósito de eso, ya que estamos en esa parte, imagínate, la maestra Zulmileni es del área de lengua española. Yo soy su estudiante y yo voy a su asignatura. Ya está en un proceso y está tratando un mediador nuevo, un contenido nuevo. ¿Cómo yo me doy cuenta que he recibido un nuevo aprendizaje a nivel cerebral? Muy buena pregunta. Sí. ¿Cómo yo me doy cuenta? Cuando yo realizo la evocación. Evocación significa en el proceso de aprendizaje cuando tú dices algo asociado de lo que tú aprendiste lo más parecido posible. Entonces, por ejemplo, tú estudiaste para un examen, que es el proceso todavía que se utiliza a nivel de educación a nivel nacional en el país. Mira, te voy a... el examen. Sí, nosotros a veces, mira qué interesante esto que tú dices, y disculpa que te interrumpo, porque a veces nosotros nos encontramos profesores que teníamos que escribir lo mismo tal como él lo dice o como lo tenía en su libro, y tú hablas de un concepto, repítelo por favor. Exacto. El proceso de evocación es volver a repetir lo que tú aprendiste mediante la memoria, ¿verdad?, a corto plazo, que después se va a ir a la de largo plazo, lo más parecido posible. Eso es evocar. Entonces, claro, en ese proceso de aprendizaje, ¿cómo yo sé si yo aprendí? Bueno, si estamos estudiando para un examen, por eso se utiliza mucho a nivel pedagógico, ese proceso de que el estudiante trate de alguna manera de escribir lo que aprendió. Porque cuando yo escribo y yo repito, el circuito del cerebro a nivel de aprendizaje te va a ayudar más, porque va a haber más potenciales de acción a nivel axonal. Mira, la palabra, yo qué sé, comunicación, la vi hoy. Comunicación es tal y tal cosa, el concepto. Pero espera, es el arte de yo hablar, por ejemplo, en público de una manera elocuente, ¿verdad?, con buen léxico. Yo qué sé, me inventé el concepto. Entonces, claro, ya después, cuando yo vaya a llenarlo, yo tengo que volver a decir lo que es comunicación. Y ya el cerebro ya lo reconoció. A nivel axonal, el circuito. Mira, memoria verbal, comunicación. Entonces, cuando tú vayas a evocarlo, se te va a hacer más fácil. Y es la importancia de la metacognición, que es uno de los procesos que se hacen en una clase. Y no lo vemos tal vez así, y vemos ahora la importancia
mezclando lo que es la neuroeducación. Claro. Y de hecho, Leonicio Mena, destacar que nuestro currículo educativo propone que enseñemos a los estudiantes a partir de sus propias necesidades, de lo que ellos quieren aprender, porque por eso dejó de ser importante el contenido, Mira. sino que las competencias fundamentales que propone nuestro currículo Sí. pues se desarrolle con lo que él quiere aprender, con su necesidad, porque entonces se va a ver motivado y va a tener un aprendizaje significativo. Exacto, Yo y lo me va a imagino. guardar. Yo me lo va a imagino, guardar yo me imagino en que, memoria. que los docentes, la comunidad educativa, cuando escucha eso, se está acordando precisamente de partir siempre de lo que los estudiantes tienen, como dice Surmileni, porque eso le va a crear un espacio más de aprendizaje. Ahora, partiendo de ahí de eso que dice Surmileni, cuando tú aprendes algo nuevo, ¿se crea un nuevo neurotransmisor o ya existe ese espacio de comunicación entre ambas? O se está, para lo que nos entienda, para lo que nos ven, ¿se está creando otro espacio de comunicación entre una neurona y otra cuando tú aprendes algo? A ver, sí, te explico qué es lo que pasa. Neurotransmisor no, no que se crea neurotransmisor. Aclaren, Neurotransmisores, sí. si vamos a aclarar esa parte, es una sustancia química a nivel biológico, por ejemplo, como la dopamina o la serotonina, que te ayuda en una acción específica. Bien, entonces, ¿qué es lo que se crea? No es la sustancia, es circuitos neuronales, axones, por ejemplo, por medio de la neurona, que envían señales químicas. Imagínate que un circuito no existía a nivel de aprendizaje y se creó nuevo. Los conceptos, como yo te dije, son como datos, como la computadora. Excelente. Que tienen datos específicos, gigas, que se van uniendo a nivel eléctrico. Entonces, claro, en ese momento, en ese aprendizaje nuevo, no es totalmente nuevo general, porque recuerden que habíamos dicho que nosotros aprendemos dependiendo de qué, de lo que yo tengo atrás. La memoria a corto plazo, largo plazo, exacto, la cultura, de lo la que yo herencia. tengo. Entonces, a ese circuito ya generado, que lo tiene el hipocampo, que es donde está nuestra memoria a largo plazo, se adhiere ese conocimiento nuevo, que va a crecer y va a acumular ese circuito a nivel léxico, por ejemplo, si es un concepto. Ahora, si es a nivel de aprendizaje ya motor, ya es diferente. Ya lo trabajaría más el cerebelo, que está más acá. Excelente, muy bien. ¿Por qué? Porque hay una memoria que está relacionada con nuestro movimiento. Por ejemplo, cuando uno es pequeño te dicen, aprender a montar bicicleta. Por ejemplo, yo lo recuerdo como ahora, tenía 6 años. Y es muy difícil, a pesar de que yo tengo años de que tal vez no monto bicicleta, tal vez en el momento, claro, se me va a olvidar. Yo digo, ¿cómo era que iba? Pero ya después, como yo lo guardé, porque posiblemente de 6 a los 13 años yo montaba bicicleta, yo vuelva y lo recuerde. Mira, yo tenía... Porque va a haber una asociación. Qué bueno que tú aclaras eso, porque yo mismo tenía la confusión si era un nuevo circuito o una que se creaba en este espacio. No, precisamente. Se adhiere. Se adhiere ya lo que tú tienes. A eso tienes. A través de los axones. Sí. Se da... es que realmente... sí podríamos decir a través de los axones, pero no en sí los axones. O las los axones dendritas. son los que envían la señal eléctrica. Sí. Sería neuronas, vamos a Neuronas, decir, o celulitas pequeñas que se llaman neuronas y se van adhiriendo en ese proceso de aprendizaje que tú tienes ya desde que tú estás en el vientre de la madre. Cabe destacar que ya uno está haciendo el proceso porque se está formando nuestro cerebro. Excelente. Bien, desde el principio. Ahí. Se está formando, claro, el frontal es la parte que se termina de formar luego, que es importante. Luego del nacimiento. Mira qué interesante. Incluso algunos estudios neurocientíficos dicen que el frontal termina de formarse. Recuerden esta parte que dijimos que ahí está el razonamiento, proceso ejecutivo, que me ayuda a regular emociones, quién yo soy. Algunos últimos, hace poco salió un paper diciendo que es hasta los 30 años. Que uno sigue generando el frontal. Eso nos da otra oportunidad. Exactamente. Y antes se decía que no, que era antes, que ya cuando tú eras adolescente, como que ya se generó esa neurogénesis, como le llaman, que es en el proceso de el nacimiento, proceso de madre, se da neurogénesis. ¿Qué significa neurogénesis? Se crean nuevas neuronas, proceso en la adolescencia, y ya se dice no necesariamente que vamos a tener neurogénesis, que conste, sino que va a seguir el frontal desarrollándose a nivel neuronal, a nivel biológico. Porque por eso es que mayormente a veces uno se pregunta y uno dice, wow, pero ¿por qué esa persona hizo eso? Por ejemplo, cuando uno habla de cosas negativas, un delito, que eso sería bueno también hablarlo en otro futuro tema, porque hay un neurocientífico que ahora me llega a la mente que yo sigo mucho, que es el doctor Facundo Manes,
que incluso ha descubierto áreas del lóbulo frontal, que él es argentino, y él siempre comenta que el frontal está ahí y que hay que ver un poco la ley en cuanto a lo que tiene que ver con la impulsividad, de agresividad, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, en República Dominicana, a los 18 años ya tú eres adulto, pero él comenta que no está totalmente de acuerdo en cuanto a ello, igualmente en su país. Eso hay que profundizar más porque el frontal todavía no está desarrollado. Definitivamente. Es lo que te impide hacer cosas malas, cosas negativas. O sea, es el paro, como pasó con el paciente que yo le decía. Es el que te dice no. Discierne entre lo bueno y lo malo a nivel social. Excelente. Bueno, y nosotros aquí haciendo ese discernimiento, estamos decidiendo que tenemos que terminar con la doctora, pero qué bueno que quedan oportunidades de volvernos a encontrar y que este programa queda abierto para usted y todos los que nos ayuden a desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje con la doctora. Yo encantada, darle las gracias nuevamente por la oportunidad, de verdad a los dos, tanto a Leo como a Azul, y de verdad para mí ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes. El placer es nuestro conversar con la doctora Ernestina Castro Salazar, señores, con un PhD en neurociencia. Ya ustedes están viendo esa capacidad de unificar todo ese proceso de aprendizaje. Y qué bueno que hayamos tratado este tema para toda la comunidad educativa y que usted, doctora, desde ese ámbito científico, lo haya abordado. Para nosotros es un gran placer. Muchas gracias. Amigos y amigas, y el placer realmente es para nosotros de poder, Zulmileni Cabrera, llegar a cada uno de los hogares de esta amada República Dominicana y los que nos ven fuera. Así es, agradecer a todos ustedes la sintonía de siempre estar conectados con nosotros en Mirada Educativa. Recordar, cuidar nuestras emociones es cuidar lo que aprendemos. Y no se olviden que el que no estudia no tiene derecho a la palabra. Mirada Educativa. Un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.